Un gran saludo a todos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos editar los diferentes Apple Loops para volverlos un poco más propios, para que sea un poquito más creativo nuestro ejercicio de composición musical. Vamos allá, estamos en GarageBand. Ahora, estoy aquí en GarageBand. Algo importante que debemos recordar es en mi configuración van a afectar mucho a mis Apple Loops. Los Apple Loops se van a ajustar a la armadura y también se van a ajustar al compás y al tempo. En este caso estoy en el tempo estándar 110 a 4 cuartos en la tonalidad de Do mayor. Dicho esto, voy a dar clic en el signo de omega y tengo diferentes tipos de géneros, de descriptores y de instrumentos. Los que son color verde, que tienen esta figura de corcheas, son información MIDI que puedo editar como si fuera un MIDI. Y los que son con onda de audio color azul son información de audio. Si yo agrego, por ejemplo, este 80s Game Synth, se agrega como un nuevo track, que por cierto, para agregarlo simplemente tengo que dejar presionado el loop y jalarlo hacia la pista, jalarlo hacia la visión multipista. Por ejemplo, si doy un simple clic en 80s Power Pop, pero si lo dejo mantenido, puedo arrastrarlo y se formará un nuevo track para cada uno de los loops que yo decida ir jalando. Un truco muy común es simplemente jalar mis loops y escuchar cómo juntos van haciendo como esta especie de magia. No es ninguna magia, están planeados por gente que realmente sabe de qué se trata la música, pero a esto me refiero. Ahora, al tratarse esto de formatos de audio, las operaciones que puedo realizar son distintas a las que puedo realizar en archivos del tipo MIDI. Por ejemplo, voy a posicionar mi cursor, mi barra de reproducción en este punto y bueno, antes de eso quiero hacer algo distinto. Voy a dar clic en copiar y pegar para que las afectaciones que haga en mi primer loop no generen un cambio en la segunda parte del loop. Por ejemplo, ahora que estoy cortando mi loop, podemos ver que la segunda parte del loop está intacta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, doy clic sobre mi loop de en medio, doy clic en configuración, doy clic, por ejemplo, en invertir, sucederá que solamente esa parte se cambia y no todo el loop completo. Ahora vamos, por ejemplo, aquí, configuración, y voy a afectar la velocidad para que vaya al doble de rápido y voy a reducir la ganancia a menos 4.5. Por ejemplo, para la parte de el snare o la tarola voy a hacer algunas divisiones, y estas divisiones que estoy haciendo va a ser porque quiero invertir esta sección. Estoy haciendo un trabajo más relacionado con el audio. Cuando yo doy clic sobre mi onda de audio, voy a configuración, se despliega este menú. El menú que me indica si deseo seguir el tiempo y el tono, que me indica si deseo invertir o si deseo hacer una transposición por tonos o semitonos de lo que estoy tocando. Estas son las operaciones básicas que podemos hacerle a un fragmento de audio. En todo caso, existe otro tipo de operaciones que puedo hacer agregando efectos de plugins, agregando una ecualización diferente
y agregando los FX, que son los efectos de DJ que aparecen. Ahorita estoy trabajando solo el audio tan cual, sin ponerme muy específico, usando todas las herramientas. Ahora, por ejemplo, con estos pequeños cambios tenemos un ligero cambio en el sonido. Ahora, algo que está pasando es que como puse dos bajos, los bajos están chocando. Vamos a hacer una configuración para transportar 12 semitonos, que es equivalente a una octava, el primer bajo que agregué. Esto hará que ya no choque sónicamente con el segundo bajo, que es el que voy a dejar sonando como si fuera el bajo de esta pieza. Hasta ahorita las modificaciones han sido oportunas, pero hay otro tipo de loops, como por ejemplo este que acabo de agregar. Voy a dejarlo en solo. Si este loop lo utilizo así libremente, pues voy a crear algo increíble, pero tal vez me tope con que más de una persona ya tuvieron la idea de simplemente soltar un loop que tiene esta calidad melódica y después agregar algunas cosas. Entonces lo que quiero es juguetear un poco más con el contenido melódico que me ofrece ese loop. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dejarlo esta vez sí en solo, dar clic sobre el icono del instrumento para duplicarlo. Y lo voy a duplicar 3 veces. Ahora voy a dar clic en copiar para pegar mi mismo loop en diferentes partes, en cada uno de los 3. Ahora hagamos algunos jugueteos, no voy a pensar en nada en específico. Si esto fuera un beat que yo estoy produciendo, sí pensaría exactamente en qué quiero hacer, pero simplemente voy a estar jugando para demostrar un poco cómo podemos manipular estos loops. Por ejemplo, aquí voy a aplicar una división y por acá, donde veo que termina esta onda, voy a aplicar otra división. Esta parte la voy a transportar. Cuando transportamos por semitonos debemos ser cuidadosos. Casi siempre la mejor medida es el 12, que es la misma nota pero en diferente octava. Otra medida que puede servir es el número 7, que hace referencia a una quinta perfecta. La mayoría de las veces queda bien. En este caso yo voy a bajarlo por 12 semitonos. Voy a modificar la segunda parte de una manera exagerada. Voy a poner una velocidad por 4 y la primera parte la voy a invertir y voy a poner una velocidad al doble. Si recuerdan el primer loop que usamos, ahora este segundo loop quedó así. Tal vez escucha bastante extraño, pero todo esto irá cobrando sentido. Ahora vamos al segundo. Y en el segundo voy a hacer un proceso similar. Voy a dividir. Ahora voy a dividir hacia la última parte. Voy a invertir este loop. Este loop lo voy a dejar tal cual, pero sí que lo voy a acelerar al doble y lo voy a mover de lugar para que quede por aquí. Este otro loop lo voy a hacer que se escuche más lento a la mitad
y lo voy a dejar por acá. Y ahora, para terminar un poco con estos dos loops, bueno, vamos a agregar el tercero. Para el tercero voy a hacer un proceso de corte más específico. Voy a cortar algunos fragmentos que duren 2 tiempos. Y mi intención es dejar pedazos como estos. Listo. Ahora vamos a escuchar lo que tenemos hasta este momento. Voy a agregar un tercer instrumento, un tercer duplicado para trabajar con esta sección que está al doble, para trabajarla sola. Y vamos a continuar. Ahora voy a aplicar algunos efectos distintos. Por ejemplo, los dos que tienen más información los voy a mandar uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Recuerden que enseguida de la FX, donde están como este control de faders, tenemos la opción de abrir el menú. Ya que tengo abierto mi menú, hice esos paneos. En esta nueva sección voy a agregar un poco de reverberación, de eco. Voy a ir a los módulos y voy a agregar una distorsión. Entonces, pensemos en una distorsión. Vamos a usar este NA808. Muy bien. Para el último quiero agregar un efecto de audio units llamado Magic Switch. Este Magic Switch lo abro y lo enciendo. Muy bien. También con este último voy a agregar bastante reverberación y eco. Le voy a quitar presencia en el bajo, un poco de compresión y lo voy a mover un poco también de lugar. Para la segunda voz voy a agregar reverberación, un poquito de agudos, le quito un poco de bajo. Y si voy a los audio units, hay otro efecto que me gusta agregar bastante, que en este caso es el Magic Dice, el dado mágico. Aquí está. Cuando doy clic cambia de efecto. En este caso estoy dando unos cuantos clics para que me sorprenda. Ahora vamos a escuchar lo que tenemos hasta aquí. Muy bien, la primera parte me gusta bastante y lo demás ya pude acomodar los volúmenes. Creo que para la primera parte voy a duplicar lo primero. Y ahora ya tengo una idea, un trabajo un poco realizado más a conciencia, un tratamiento de audio. Para que esto funcione voy a agregar algún ritmo y en este caso veamos, por ejemplo, no estoy siendo muy especial para seleccionar cosas. Esto es con fines demostrativos. Vamos a escuchar lo que tenemos. Ahora, quiero
quiero ponerme un poquito más especial, voy a agregar un instrumento de percusión. Ya agregué un ritmo y ahora recordar que la mayoría del contenido melódico que estuve utilizando fue extraído solamente de un loop y bastante que estuve jugando con él para generar diferentes atmósferas. Si agregamos más loops, si agregamos instrumentos de GarageBand, pues podemos lograr cosas mucho más interesantes. Tengo 4 veces repetido el mismo instrumento y todo lo demás son cuestiones de percusión. Vamos a escuchar este breve resultado. Empieza a cobrar un poco más de sentido. Aquí me estoy dando cuenta que cometí un error porque esta parte la quería 2 veces. Entonces la voy a pegar 2 veces. También quiero pegarla en la parte de abajo. Y editarla para que aún esté invertida. Donde tengo la parte muy distorsionada, voy a agregar el primer eco y cuando voy a configuración voy a bajarle bastante, tal vez a un 19, menos 19 el volumen. Esto lo eliminamos para que quede limpio. Y también voy a pegar este fragmento que agregué por aquí. Oh, parece que ya no lo tengo en mi papelera. Copiar y pegar. Aquí agregué ya una cuestión un poco más interesante, espero. Bajo volumen. Veamos cómo quedó con esto. Y a la segunda vuelta vamos a agregar el bajo, que aparentemente no debería quedar nada porque este instrumento es un instrumento muy lejano a lo que es un bajo sintetizado, pero tal vez la fusión sea interesante. Con esto me despido, vamos a escuchar.